Guerreros, ¿ya conoces a Bardock? Guerreros, Bardock y su hijo de la naturaleza están acabando con Dominion. Y si quieres utilizar este nuevo titán, quieres conocer sus estadísticas, su equipo y cómo utilizarlo, quédate en este video porque esta va a ser la guía más completa de este titán de tierra. Así que guerreros, vamos con los saludos. Guerreros, Bardock ha llegado a Dominion y está haciendo un daño increíble porque la verdad está muy bueno. Es un invocador que está, la verdad, muy brutal. Obviamente está muy nerfeado porque está recién incorporado y todos los de tierra. Estuve jugando la mazmorra y está brutal. Pero bueno, vamos a ir súper rápido aquí. Bueno, primero que todo, guerreros, este video lo estoy grabando y no se va a montar enseguida. Se va a montar básicamente cuando se acabe este evento de lo que es las tierras fértiles por cuestiones personales, pero en cuestión de guías vamos a darle. Yo ya tengo a Bardock, entonces vamos a estar hablando de él, cómo subirle, cuáles son sus habilidades, todo sobre él. Guerreros, ¿por qué hace tan especial a Bardock? Guerreros, Bardock es tan especial porque Bardock aumenta lo que es la habilidad pasiva de él, que son, vamos a buscarlo por aquí, que es llamado de tierra. Yo lo tengo, Bardock tiene que estar de último, miren por aquí. Y su habilidad principal, aquí está, que es hijo de la naturaleza, y este es llamado de tierra. Guerreros, dice que la habilidad pasiva refuerza a los titanes de tierra aliados. Las bonificaciones se acumulan y dependen del número de titanes de tierra vivos. Yo les quiero decir que si nosotros estamos jugando con solo equipo de titanes, guerreros, vamos a tener una de las batallas más épicas porque esto nos va a ayudar. Obviamente aquí también está diciendo que con 2 aumenta el daño extra contra titanes de agua, con 3 aumenta la defensa, con 4 Bardock recibe 400 de energía al usar las habilidades y con 5 los titanes de tierra aliados infligen daño extra. Con sexto reduce el daño recibido en un 50%. Déjenme quieto, guerreros. Guerreros, pero yo les quiero decir cómo utilizar el hijo de la naturaleza. Porque nosotros tenemos que ser muy estratégicos y aquí les voy a decir, el hijo de la naturaleza durante 8 segundos invoca el hijo de la naturaleza frente al equipo aliado. El hijo de la naturaleza no se mueve ni ataca, pero ralentiza a los enemigos a su alrededor 25%. Después se desvanece y aturde a los enemigos durante 3 segundos. Yo les quiero decir que esta es una habilidad brutal. ¿Por qué, guerreros? Porque si nosotros somos estratégicos, si utilizamos esta habilidad, cuando viene un rayo de Polaris o viene un ataque de pronto como los de Hyperion, que es los hielos, guerreros, esto va a contar de darle la oportunidad al resto de nuestros titanes de poder actuar, de poder ralentizarlos, entonces ellos van a poder atacarlos. Ejemplo, sí. Nosotros, viene un ataque de Solaris. Obviamente uno no siempre sabe cuándo son los ataques, pero teniendo en cuenta el conteo de que si ella hizo un ataque, nosotros sabemos más o menos cuándo viene el próximo ataque de Solaris. Cuando eso vaya a pasar, guerreros, activamos la habilidad de Bardock, ralentiza todo y podemos utilizar de pronto la habilidad de nuestros otros titanes. Es más, vamos por aquí súper rápido. La habilidad, les voy a decir, la habilidad de Avalon puede servir muchísimo porque este escudo nos va a permitir que no nos vayan a matar tan rápido, pero podemos utilizar a la habilidad de Eden que tira ese peñón que va a matar súper rápido, y podemos activar la habilidad de Angus, que son los golpes de tierra, que son esto, que es la ira de la tierra, y va a permitir de pronto que matemos a Polaris antes de que esto suceda. Entonces, teniendo esto
que ya tenemos identificadas las dos habilidades de Bardock, que es el hijo de la naturaleza, y tenemos también las llamados de la tierra, que ya saben que es bueno que tengan muchos titanes de tierra. Es más, nosotros tenemos 5, tenemos 6 titanes de tierra. Tenemos que tener pensado que el hijo de la tierra prácticamente es un titán extra. Entonces tenemos muchos titanes de tierra que pueden servir bastante en este caso. Ahora, nosotros tenemos lo que son los artefactos. Nosotros tenemos artefactos. Vamos a meternos por aquí, que tenemos la raíz de Ambari, tenemos la corona de tierra y tenemos el sello de invocación. Aquí nosotros también tenemos que priorizar. No le podemos subir todo. Bueno, si le puedes subir todo, espectacular, lo vamos a hacer. Pero en el caso de que no lo puedas, tenemos que priorizar. Y aquí les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Guerreros, teniendo esto en cuenta, nosotros tenemos estos 3 artefactos y necesitamos maximizar nuestros recursos. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que subir primero? Lo que le tenemos que subir primero es el sello de invocación. ¿Por qué? Aquí dice que el sello de invocación añade estadísticas extras a tu titán, que eso obviamente lo sabemos, pero este añade salud. Si nosotros tenemos un titán que aumenta su salud y tiene más salud, esto quiere decir que va a hacer muchísimo más daño, y su hijo de la naturaleza también va a estar más en el campo de batalla. Entonces este es súper recomendable hacerlo. Vamos a despertarlo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a comenzar a subirle a Bardock porque la verdad me interesa muchísimo, y voy a aumentarle a 2 estrellitas, y voy... Uy, casi cometo el error que cometí la última vez en subirle solamente con esmeraldas. Casi la cago. Voy a utilizar aquí, y ejemplo, si nosotros vamos a utilizar y lo vamos a subir a 30, por poner un ejemplo, nosotros tenemos que el siguiente va a ser la raíz de Ambari. ¿Por qué? Porque guerreros, lo que nosotros nos va a dar es daño extra a titanes de agua. Ok, si no estamos utilizando titanes de agua en el equipo, esta es una muy buena opción, pero casi siempre es bueno porque Hyperion es un titán que tiene curación, así que es bueno utilizar titanes de agua también. Es que esta habilidad no es para nosotros, es como para que tengan un contexto. Lo que le quise decir con Hyperion es que es bueno tener un titán de agua porque recibimos curación. Este es el daño extra a titanes de agua. Es muy bueno para un Nova o un Mighty. Sabe que Nova tira esa cosa que lo paraliza a uno y no puede hacer las habilidades. Entonces lo que te va a permitir, guerreros, es aumentar esa probabilidad de activación. Miren, en un 30%. Con a 2 estrellas. Si nosotros podemos comprar más, aquí ¡pácata!, nos dieron. Es más, nosotros tenemos que jugar este evento. Yo lo tengo que jugar para que no se me escape absolutamente nada. Teniendo esto que es Bardock, le vamos a subir, por ponerle un ejemplo, estamos subiendo, el otro le subimos a 30, entonces le podemos subir a 25. Poner un ejemplo otra vez. ¿Qué es lo que quiero decir? Siempre súbanle más a uno que a otro para ir sabiendo en qué nos gastamos los recursos y en qué no. Y por último tenemos la corona de tierra, que la corona de tierra nos da defensa extra contra titanes de agua. Defensa, ojo, que el otro era daño extra, este es defensa extra, así que nos va a proteger contra esos daños que nos puedan hacer. Aquí, guerreros, también tengo para subirlo a 2 estrellas espectacularmente, y en este caso lo que quiero decirles es que lo pueden subir a 20. Ay, perdón, lo subí más, porque lo voy a subir a 35, lo voy a subir a 30. Y así, de esta forma, nosotros podemos ir priorizando cómo le vamos a hacer. También le tenemos que ir subiendo a las estrellas, y esto no lo podemos dejar atrás. Pero para este caso, yo sí me voy a gastar muchos recursos subiéndole a este titán. Es más, voy a tratar de dejarlo, no sé, esto sí gasta muchísimo oro, guerreros. Lo voy a dejar en 60, lo voy a dejar como en 50 aproximadamente. Y el otro lo voy a dejar en 45. Lo voy a dejar en 45, 55, porque es el segundo más importante. Lo voy a dejar en 55.
Ojo, que yo le puedo subir más a la salud, porque recuerden que la salud es importantísima. Ahora, nosotros no podemos descuidar esto, guerreros. Esta aquí, con estas pociones, nosotros tenemos que subirle también, porque si no, miren que va subiendo 1500, 1600 de poder. Su poder también va aumentando. Lo que pasa que esto es bastante costoso subirle a varios titanes a la vez. Aquí sí me lo voy a gastar absolutamente todo. Ya después que juguemos la mazmorrita podemos recuperar más. Lo dejamos a nivel, a nivel 47 con 4176 con estos dos. Y en aspectos, obviamente, aquí también tenemos que mejorar este daño. Vamos a subirle, yo tengo 87,000. Vamos a subirle hasta 30. Creo que hasta 30 le voy a subir, porque también quiero saber en qué posición queda. Vamos a ver. Si yo me salgo y entro otra vez, aquí nosotros nos podemos dar cuenta quién es más poderoso. Bardock quedó en este nivel. Está bien, que quedó casi de último, pero sí deberíamos subirle más. Uy, 241. Es que en Esmeralda es muy caro subirle, guerreros. Pero en este caso vamos con la siguiente sección, que es muy importante. La siguiente sección es equipos que Bardock es bueno. Pero vamos a comenzar con equipos full tierra. Voy a aprovechar esta y voy a colocar equipos full tierra. Y voy a colocar obviamente, el tanque va a ser Angus. Eso no tiene punto de comparación. Eden es uno de los que más genera golpes. Y aquí vamos a colocar todos nuestros titanes. Guerreros, tenemos 73,000 puntos. Pero lo que les quiero mostrar es que teniendo 5 titanes de tierra, esto va a ser súper rápido. Guerreros, aquí le voy a quitar este por 2 rápido, porque quiero ver la batalla. Guerreros, tenemos esta batalla que Avalon, miren la protección que hace. Miren el hijo ralentiza. Y esto es lo que yo les comenté. Ralentizó el equipo cuando Araki iba a hacer su ataque. Obviamente esto aprovecha que Angus hace todo el daño. Eden, Bardock todavía no hace mucho daño porque le estamos subiendo. Pero recuerden que el más que daño es un apoyo. Aquí vamos a mirar otro equipo que es full tierra. Aquí en el equipo full tierra, bueno, vamos a luchar contra 3. La verdad, esto va a ser súper rápido. Guerreros, aquí tenemos algo, y es que dentro de sus habilidades, recuerden que tenemos estadísticas extras por tener todos, miren que lo matamos súper rápido, por tener todos los equipos de tierra. Pero nosotros también tenemos equipos híbridos. Aquí, bueno, ya no puedo jugar equipos híbridos porque o método de fuego o método de una. En este caso voy a pelear contra un equipo de tierra que no tiene a Bardock. Y aquí vamos a ver un poquito esa diferencia. Nosotros tenemos en este caso un Moloch, que la verdad es muy buen tanque. A mí me encanta la habilidad de Moloch. En este caso yo no voy a utilizar la de Araji, solamente voy a utilizar la de Moloch. Entonces, teniendo esto presente, vamos a construir un equipo híbrido. Un equipo híbrido, bueno, ya me tocaría meterme por otro lado. Nos vamos a meter aquí en entrenamiento y vamos a mirar a crear un equipo de titanes para ir explicando. Guerreros, un equipo híbrido, en este caso vamos a coger un tanque que va a ser Angus. Necesitamos sí o sí tener un buen titán. Y este titán, guerreros, te va a permitir a ti pues obviamente proteger a tu equipo. Obviamente vamos a coger a Bardock, que es nuestro, de quien estamos hablando. Ahora, en cuestión de híbrido, guerreros, vamos a utilizar un Hyperion. Hyperion en este caso nos va a permitir hacer sanación. Así que siempre es importante tener un sanador ahí. Pero en este caso ya estamos finalizando que necesitamos. Vamos a ser conscientes de algo. Necesitamos una defensita. Ah, no, este no era.
una defensita extra con nuestra Avalon porque ese escudo es muy bueno. Entonces este equipo híbrido lo estamos construyendo con un titán, una defensa que también, o sea, el titán es la defensa, pero esta es una defensa adicional porque este es el que recibe la mayor daño, pero hace también mucho daño. Tenemos a Bardock y aquí, guerreros, vamos a colocar este que es Nova, que nos va a ayudar a aturdir a nuestro equipo contrario, y esto también lo tenemos que usar estratégicamente. Si nosotros estamos, porque aquí solamente estoy mostrando esto, ese puede ser un equipo híbrido bastante bueno. Ahora, si nosotros queremos ir un poquito más allá, vamos a utilizar 2 de tierra y vamos a utilizar 3 de fuego. En este caso voy a utilizar estos 3 de fuego y ustedes... perdón, me cogí el que no era aquí. ¿Dónde está? 3 de fuego, míralo aquí. ¿Por qué? Voy a utilizar 2 tanques. Literalmente, uno va a aturdir, el otro va a atacar. Apoyo, que es Bardock, Araji, que va a hacer el daño puro, pero cuando nosotros vayamos a utilizar todas las habilidades, utilizamos a Ignis. No hay explicación. Ignis aumenta las habilidades de todos y esto ayuda un montón. Vamos a hablar el tema de los counter. Guerreros, los counter, recuerden que son héroes que van a matar literalmente a nuestros héroes. La debilidad de los equipos de tierra son los equipos de fuego. Si nosotros estamos y vamos a pelear contra un equipo de fuego y desafortunadamente nosotros tenemos tierra, nosotros tenemos que ser inteligentes, porque Araji, Ignis, Moloch, Vulcan hacen daño increíble a los titanes de tierra. Entonces aquí tenemos que ser inteligentes con Bardock y con su hijo de la naturaleza, tratar de ralentizar eso. Obvio, si nosotros sabemos que vamos a pelear contra un equipo de fuego, pues nosotros tenemos que evitar utilizar equipos de tierra. En este caso, cuando nosotros estamos en la mazmorra, sí o sí nos ponen contra quién vamos a pelear. Los equipos de fuego, el counter son los equipos de agua y así. Entonces aquí nosotros tenemos que tener eso pendiente. Tenemos un segundo counter que son los equipos de luz. Guerreros, los equipos de luz son bastante fuertes. Bueno, yo aquí voy a matar a Ignis antes de que vaya a hacer algo. Los titanes de luz tienen algo, es que ellos tienen muchísima curación. Al ellos tener tanta curación es muy difícil de bajar, muy difícil de matar. Entonces nosotros tenemos que también ser estratégicos y que tenemos que ir por su soporte. ¿Cuál es su soporte? Illari. Entonces si nosotros vamos contra Illari, pues aquí miren, tenemos a Araji, vamos a ver cómo nos va. Si nosotros matamos primero a Illari, que es su soporte, pues obviamente aquí ya nosotros vamos a tener esa ventaja. Así que tenemos que saber contra quién vamos a pelear. Si estamos peleando contra luz, lo más lógico es utiliza otros titanes. No vayas a utilizar los de tierra. Pero si en el caso si te tocan hacerlo, pues bueno, trata de ir primero por Illari. Selecciona las habilidades, no las coloques en automático, porque en automático pues obviamente todos disparan como sea y tenemos que ser estratégicos. Aquí mira, yo le quité esto, aquí voy a utilizar este, pero el error más grande fue que debí utilizar primero a Ignis para que su daño sea muchísimo más grande. Hubiese hecho eso y Araji lo hubiese matado. Y su tercer counter, aunque no le hagan tanto daño, los titanes de oscuridad tienen mucho control. Al tener tanto control puede que nos vaya a ir un poco mal con el resto con durante la pelea. Pero en este caso, voy a colocar el modo auto mientras que hablo. Pero en este caso nosotros tenemos que tener una ficha clave en el equipo. En este caso, la ficha clave en el equipo es Avalon. Para los equipos de oscuridad, para poder proteger a Bardock lo más posible. Entonces, si tenemos un Avalon y tenemos un... y tenemos también aquí
un Angus, pues obviamente nosotros vamos a permitir poder proteger a Bardock lo más posible, pero en ocasiones sí sé que se complica bastante. Aquí pues obviamente vamos a ganar. Es que no le quitan casi vida porque en esta mazmorra está bastante nerfeada lo que son estos titanes de tierra, por eso están así. Y bueno, guerreros, para finalizar, un consejo es no se desesperen en subirle a lo que es a Bardock, porque si se desesperan empiezan a subirle de forma no recomendable y obviamente esto va a hacer de que no le saques el máximo provecho a tu titán. Entonces por eso te di todos los consejos posibles para que sepas cuáles son las habilidades, cómo utilizarla, cuáles son los equipos importantes, tanto solo de tierra como los híbridos. También te estoy diciendo que es importante conocer cuáles son los counters, o sea, los equipos que nos pueden matar y nos pueden hacer bastante daño. Entonces estos son pequeños trucos que te van a servir a ti a sacarle provecho a este titán, que la verdad está muy bueno. Aprovechen el evento, cojan todo lo que puedan de Bardock, porque esto es algo que solamente pasa en este evento y después no vamos a poder conseguir los fragmentos, las cosas de este titán. Y así llegamos al final. Ya completamos toda esta guía que estuvo muy buena. Si algo se me quedó por fuera, guerreros, déjenmelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si tienen dudas para yo dejársela de pronto en un short, en un reel o en algo para que ustedes conozcan y sepan la duda que tenemos. Así que, guerreros, recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Recuerda, guerreros, que si quieres ser miembro del canal, solamente tienes que darle al botón de unirte y ya. No estás haciendo más nada y me estarás ayudando un montón, porque obviamente es el apoyo y lo que yo sé si les está gustando este tipo de contenidos. Así que, guerreros, nos vemos.